participación en este ciclo de conferencias que hemos organizado a nivel de la Coordinadora Político-Social. La Coordinadora Político-Social, compañero embajador, está constituida por diferentes instituciones de carácter gremial, de carácter político, de carácter social. Iniciamos un conjunto de conferencias sobre temas muy importantes para la situación política del Perú, toda vez que cada uno de los aquí presentes, luego de eso, somos una especie de correa de transmisión de los mensajes que recibimos, ¿no? Y en esas condiciones hemos logrado hacer ya un evento sobre... Buenos días a todos. En primer lugar, agradecerle a la Coordinadora Política por la oportunidad que nos dan el día de hoy para presentar un tema de relevancia política, digo yo, no solo para Venezuela, como bien lo decía Manolo, sino para América Naturales, que es el centro fundamental del poder de nuestra América en el contexto de lo que está ocurriendo en el mundo de hoy. Varias guerras se han llevado a cabo por razones del petróleo, por razones de las tierras, del agua. Ya estamos viendo desde hace un tiempo conflictos por el tema del agua, y lo que plantea justamente la Revolución Bolivariana tiene que ver con la defensa y empoderamiento del pueblo sobre esos recursos naturales. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el proceso electoral en Venezuela. Consideramos, como ustedes saben, que el 7 de octubre se va a realizar la elección presidencial en nuestro país, y existe toda una campaña mediática nacional e internacional que pretende confundir o enviar mensajes. Va a garantizar que eso efectivamente funcione y no quede como una letra muerta. El antiguo desprecio por el voto, manifestado en los altos niveles de abstención de las pocas personas que conformaban el registro electoral, fue consecuencia del declive que vivió el modelo político tradicional. Superar el rechazo al voto es un granito de la democracia venezolana de hoy. El Consejo Supremo Electoral, para aquel entonces, se limitaba básicamente a una relación formal de las actividades que el Poder Electoral estaba celebrando, lo que disparó la desconfianza sobre el árbitro electoral. Por eso es que el tema... Esta es la elección del año 1998. Bueno, estos fueron todos los candidatos, de ellos los dos más importantes en aquel entonces. El presidente Chávez, entonces candidato, obtuvo 3.673.658 votos para un 56.20%, y Enrique Salas Rueda, que era el representante de la ultraderecha en aquel momento, sacó 39,97%. Es decir, esta fue la primera elección, la que hace al entonces comandante Chávez, lo hace presidente de Venezuela en el año 98. Adelante. Luego, ustedes saben que la propuesta fundamental del comandante Chávez fue la constituyente, es decir, la elaboración de una nueva constitución y una reorganización de todo el aparato del Estado, incluso las legislaciones, etcétera. Producto de la Constitución que fue aprobada por el pueblo en el año 99, a finales del 15 de diciembre del año 99 se aprueba la Constitución por referendo popular. Era necesario relegitimar todos los poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y producto de esa relegitimación de los poderes, acorde a la nueva legislación, a la nueva Constitución, se realizan unas elecciones presidenciales. Fíjense que fue 2 años después de la primera elección, y en aquel entonces el candidato Chávez, que ya era presidente, obtiene 59,7% de los votos, y el candidato opositor en aquel entonces obtiene 37,5%. Es decir, que se relegitima a Chávez como presidente de 8%. Instituto Venezolano de Análisis de Datos también es una encuestadora tradicional en Venezuela. Le da al presidente Chávez 50,8% y a Capriles le da 32,4%. Data Analysis, esta es una empresa tradicional también en Venezuela, y es la que normalmente refieren los medios de comunicación internacionales. Si ustedes revisan El Comercio, La República, Expreso, hasta el Trono, si ustedes lo revisan, las referencias que hacen
a las encuestas en Venezuela, normalmente las toman de Data Analysis. Data Analysis es una encuestadora tan tradicional como estas dos, con la salvedad de que es una encuestadora que tiene una posición, un sesgo hacia Capriles. Su director manifiesta, claro, en privado, su beneplácito porque Capriles gana las elecciones, pero en todo caso una encuestadora reconocida. Dice Data Analysis que Chávez tiene 46,1% y Capriles tiene 30,8%, una diferencia de más o menos 16 puntos. El día de ayer sacó Data Analysis su último estudio, yo se los voy a presentar porque vamos a hacer los comentarios. Luego, varianzas. Esta es una encuestadora que le da a Chávez 49,3 y a Capriles 47,2. Debo decir que Varianza es una encuestadora que nació este año, o sea, no es una encuestadora tradicional. Además, el informe que presentó, su primer informe, realmente dejó mucho que desear, pero en todo caso, bueno, es una encuestadora que está dando que el presidente gana, pero fíjense ustedes que la diferencia es de apenas 2 puntos según esta encuestadora Varianza. Consultores 21, esta es Consultores 3011, esta también es una encuestadora con cierta trayectoria en Venezuela, le da al presidente Chávez 57% y a Capriles 33%, una brecha de más de 20 puntos. International Consulting Services, también es una encuestadora con cierta trayectoria, le da a Chávez 57,3 y a Capriles 33,1. Datos Interdata, fíjate, esta es la primera encuestadora que dice que Chávez pierde las elecciones. Datos Interdata le da 49 a Chávez, 51 a Capriles. Fíjense aquí el dato que los indecisos son 0, ¿no? Una condición grave. Bueno, esta encuestadora también nació este año, no se conoce su origen ni su seriedad, pero en todo caso, bueno, la ponemos aquí para referencia. Luego, Consultores 21 es una encuestadora también tradicional en Venezuela. Esta encuestadora dice que Chávez pierde las elecciones, que está ganando Capriles. Predigmática, esta es una encuestadora también que nació este año, yo no la conozco, no se conoce su trayectoria, pero bueno, dice también que Capriles gana las elecciones, Chávez 44, Capriles 47. Y GIS 21 es otra encuestadora en Venezuela que le da al presidente Chávez 56 y a Capriles 29. Entonces, aquí tenemos 10 encuestadoras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encuestadoras en encuestas, y Capriles aprieta el paso en campaña. Es más o menos lo que expresa el gráfico que les mostré. Chávez sigue adelante, Capriles sube un poco, pero definitivamente la brecha sigue siendo importante. Esto es publicado el día de ayer, 25 de septiembre, adelante. Aquí vamos a leer unas declaraciones de la empresa Data Analysis, que es la que se utiliza como referencia internacional, bueno, por las razones que sean, pero es la que utilizan, para que ustedes vean, desde mi perspectiva, lo que es la manipulación de la información electoral que se quiere hacer ver en Venezuela. Fíjense, dice: el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, cabalga hoy en la cima de las encuestas a 12 días de las elecciones del 7 de octubre. Mientras el candidato opositor, Capriles Radonsky, aceleró el paso de su esfuerzo por acortar la brecha en el cierre de campaña. Sondeos divulgados hoy en la recta final de la campaña electoral dijeron que el mandatario cuenta con una buena ventaja en la intención del voto para su reelección, aunque Capriles mejoró sus números, lo que hace prever un resultado cerrado y el más estrecho desde la llegada de Chávez al gobierno en el año 99. Recuerdan las 10 encuestadoras y las brechas que más o menos dan, pero fíjense cómo reflejan la noticia que dicen que hacen prever un resultado cerrado y el más estrecho de la llegada de Chávez al gobierno. Hemos visto que Chávez ha ganado siempre con 56% hacia arriba. Las encuestas presentaron cifras que van desde ventaja de 20 puntos porcentuales a Chávez hasta otras que pronostican un empate técnico, es decir, que están prácticamente igualados, que lo vimos en las 10 encuestadoras que pasamos ahí. Adelante, vamos a ir viendo, porque esto es interesante el análisis de contenido. La reconocida, fíjense el calificativo, ¿no? La reconocida empresa Data Analysis dijo que su último estudio, del 25 de agosto al 5 de septiembre, refleja una intención de voto favorable a Chávez del 49,4% contra 39% de Capriles.
Este es un estudio de ayer, o sea, la publicación la hicieron ayer. Data Analysis, que es la referencia para los medios internacionales, hay que averiguar por qué, pero en todo caso es la referencia. Esa empresa o esa encuestadora dice que hay una diferencia ¿de cuánto? 10 puntos. Al 26 de septiembre, las elecciones son el 7 de octubre, ¿correcto? Ahora bien esto, porque esto hay que leerlo con detenimiento. El director de la firma, Luis Vicente León, es el dueño de Data Analysis, señaló que Capriles redujo la brecha, vean esto, de 20,4 a 10,4. Es decir, desde que se inició la medición hasta la última de ayer, redujo 10 puntos. Entre mayo y septiembre, la brecha se redujo 10 puntos. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, son 5 meses. En 5 meses Capriles redujo 10 puntos. ¿Sí? Es lo que está diciendo el señor. Sigamos. Señalando que es el único candidato que ha crecido en los sondeos. Muy bien. El trabajo presentado con 1.600 personas consultadas en grandes ciudades con un margen de error de 2,4% ubicó la cifra de quienes no responden en 11%. La gente que no responde, 11%. Entonces, ahora vamos al análisis, que es lo que me interesa enseñarles aquí, porque esto es una perla. León dijo que Chávez solo subió 3 puntos desde junio, cuando arrancó la campaña electoral, y su intención de voto era de 46,1, ahora es de 49,4, según la encuestadora. Mientras que Capriles aumentó 9 puntos porcentuales en el mismo periodo. Fíjense la conclusión del dueño de la encuestadora. Es absurdo plantear en este momento que la decisión está definida y que es irreversible. Concluyó. ¿Qué les parece? Si Capriles en 5 meses redujo la brecha en 10 puntos, ¿será posible en 10, 11, 12 días reducir los 10 puntos, alcanzar al presidente Chávez o ganarle las elecciones? Pregunto yo. Parecería un escenario extremadamente difícil. Pero fíjense cuál es la manipulación, porque esto es lo que está rebotando a nivel internacional. La manipulación está aquí. Quienes no respondieron en 11%. Quiere decir que para este señor el 11% de los indecisos va a votar por Capriles. Entonces, si sumamos, ¿cuánto tenía Capriles? 39 más 11, 49, 50 a 49,4 sería el resultado electoral. Por eso es que los análisis dicen, prevén un cerrado y estrecho margen más pequeño en toda la historia de las elecciones de que Chávez está. Se dan cuenta de la manipulación. Esto no va a salir en el comercio, eso no va a salir en cualquier periódico de interés que ustedes conocen mejor que yo, no le van a decir esto. Por eso hay que estar muy alerta con el tratamiento mediático al tema electoral en Venezuela, porque se está creando la matriz, o pretenden crear la matriz, de que o Capriles empató o que está por encima, porque ellos saben muy bien que todas las encuestadoras, lo vimos, ¿verdad? El 70% de las encuestadoras dicen que va a ganar el presidente Chávez y va a ganar bien. Eso no lo puede decir científicamente. Por eso decía yo, si eso, entonces retiro eso, ¿no? Porque de repente se pero retiro la pregunta y sobre todo la salud La pregunta sobre la FARC y el proceso de paz en Colombia. El mismo presidente Chávez ha sido bien cauteloso con ese tema, ¿no? Él ha dicho incluso que prefiere no hablar más de la cuenta sobre el asunto para evitar que cualquier cosa pueda ser tergiversada o utilizada en contra del proceso de paz. Lo que sí ha dicho el presidente Chávez, y nosotros lo tenemos muy claro en Venezuela, es que la paz en Colombia significa no solo la paz en Venezuela, sino la paz en Sudamérica y América Latina. Quizás después de Colombia, Venezuela, quizás no, es así. Después de la misma Colombia, Venezuela es el país que ha recibido los mayores impactos de la guerra interna. Y por supuesto, todo lo que propenda hacia la consecución de la paz en Colombia va a beneficiar de manera significativa a Venezuela, y no solo a Venezuela, repito, a América Latina en general.
pero sobre todo a potenciar las relaciones comerciales, diplomáticas, más aún de lo que en este momento se encuentra. Conducida fundamentalmente por el pueblo, porque el fin último del proceso bolivariano es justamente la construcción de la democracia participativa y protagónica. El ejercicio del sufragio en cualquier democracia significaría una participación o un ejercicio directo de la población en política. En Venezuela, el ejercicio del sufragio es está en la Constitución así, es una forma de participación indirecta, porque la forma directa está en que sea el pueblo el que decida que debe construirse, por ejemplo, en su localidad, si una losa, si una carretera, si un hospital, si una pista, si una acera. Ahí es donde está la participación verdadera del pueblo, empoderarse, recibir o tener la capacidad de legislar, incluso en sus comunidades, el mismo pueblo. Hay una ley de los consejos comunales que le permite al pueblo legislar en su espacio inmediato. Esa ley le permite al pueblo formar un banco comunal para financiar los proyectos dentro de la propia comunidad, es decir, transferirle todo el poder del Estado a las comunidades. Esa es la esencia fundamental de la revolución bolivariana, porque también se puede construir el socialismo por la vía de la imposición. Hay que ver si eso es sustentable, ¿no? Hay ejemplos en el mundo históricos de esa intención. No es el caso venezolano, y el socialismo venezolano no es el socialismo cubano, ni el soviético, ni el socialismo de Vietnam, ni el socialismo de ningún otro país del mundo. Es un socialismo venezolano creado sobre la base de las estructuras históricas y las condiciones naturales de nuestro país. No es exportable, no es copiable, ni es transferible. Es un modelo propio, como decía Mariátegui, ¿verdad? Sin calco ni copia. Aquel otro país que quiera construir un modelo socialista puede ver en Venezuela algunos elementos para ello, pero no los puede copiar, porque los principios fundamentales del socialismo bolivariano no necesariamente son aplicables a cualquier otro país. De hecho, el fundamento de la revolución bolivariana es el árbol de las tres raíces: Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora, que son tres próceres de nuestra independencia. Zamora, por ejemplo, no estuvo con Bolívar primero porque nació tiempo después, pero no estuvo con Bolívar en la guerra de independencia hacia el sur. Por tanto, su pensamiento y su fundamentación filosófica son prácticamente desconocidas en Perú, en Colombia, etc. Es decir, que el modelo socialista bolivariano, el árbol de las tres raíces, no sería aplicable en el Perú, porque, por ejemplo, Zamora planteaba la idea de la federación, entre otras cosas, sobre la base de las condiciones naturales de nuestro país, de nuestra población. Mediciones del voto oculto. Lastimosamente no me traje un estudio que mide un poco ese tema. Difiere sustancialmente de lo que dice Luis Vicente León, de que del 11% aquel, el 86% vota por Capriles. Yo tengo un estudio bien interesante donde esa relación no es así. Incluso, si mal no recuerdo, puedo hacer memoria, pero si mal no recuerdo, decía ese estudio que de esos indecisos el 60% estaría inclinándose a votar por el presidente Chávez. Pero bueno, es una discusión que es difícil sostenerla, porque parte de la base de lo que la encuestadora plantea, ¿no? Algunas dicen lo que comenta Luis Vicente León, otras dicen lo otro, pero en todo caso lo que sí es imposible es que todos los indecisos van a votar por un candidato. Complejo en Venezuela, el tema sindical. Primero porque ustedes reconocerán a la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la CTV, que era la gran central sindical, una suerte de CGTP en Venezuela, pero con la característica de que ella fue una central sindical que se vendió a los poderes fácticos. De hecho, el presidente de la CTV era directivo de PDVSA. Y eso garantizaba que, bueno, las cosas funcionaran, porque nunca iba a poner a los trabajadores en contra de la empresa, ¿no? Bueno, ese señor, por cierto, está asilado aquí en el Perú, Calor Ortega. Y bueno, esa forma de hacer el sindicalismo pues se amalgamó en las conciencias de grupos de dirigentes en nuestro país. Todo ese proceso está en plena transformación.
La idea en Venezuela, por supuesto, es la creación de una fuerza bolivariana de trabajadores que ya se lanzó el año pasado, creo que Carmel estuvo, y la idea es ir amalgamando allí un nuevo sindicalismo que vaya a la par del modelo de desarrollo social nacional y vaya a favor de los trabajadores, no en contra. El golpe de Estado del año 2002 y el paro petrolero de ese mismo año sumó a lo que sería la CONFIEP peruana, que en Venezuela es Fedecámara, con la CGTP peruana, que sería CTV. Es decir, Fedecámara y la CTV se unieron contra el gobierno, un gobierno obrerista de los trabajadores. Entonces, el hecho de que se unan los principales empresarios con los gremios trabajadores ya a mí me genera sospecha cuando se van a oponer a un gobierno que es un gobierno popular. Entonces ya ustedes ven qué tipo de sindicalismo hacía la CTV. Hoy día está ese proceso de desarrollo, estamos en mejores condiciones que cuando empezó el gobierno, pero el proceso de unificación sindical, que no es sencillo, ustedes lo saben bien, está avanzando poco a poco. Hoy día, repito, tenemos una importante fuerza sindical bolivariana, muy importante, incluso más importante de lo que la CTV era en su momento. Sin embargo, hay todavía algunos sectores sindicales que siguen apoyando a la Confederación de Empresarios que está en contra del gobierno. Entonces, bueno, esa es parte de las contradicciones de los procesos políticos, así que eso ocurre en cualquier país del mundo. En Venezuela, digamos, estamos avanzando. Las elecciones, por ejemplo, las elecciones de las autoridades sindicales son elecciones también democráticas abiertas y el gobierno pone a su disposición el Consejo Nacional Electoral. De hecho, en las elecciones sindicales que se hicieron en el año 2001, me parece, el Consejo Nacional Electoral participó como ente para conducir ese proceso, ¿no? América ha entendido la necesidad de la transformación profunda de sus estructuras sociales, políticas, culturales, y esos procesos están siendo conducidos por los pueblos. Hay que poner en observación todavía algunos procesos que están por allí evolucionando, pero sin duda lo que ocurre en Venezuela el 7 de octubre, que ustedes saben que va a ocurrir, va a seguir siendo referente para otros pueblos. Algo de quién proclamó al presidente de México. Bueno, ahí no me puedo meter yo en el tema, ¿no? Pero donde sí me puedo meter es, por ejemplo, que me llamó la atención quién proclamó al presidente Bush cuando hubo las elecciones contra Al Gore. ¿Ustedes se recuerdan que pasaron como 2 o 3 años? ¿Quién lo proclamó? Ah, bueno, casualidades de la vida. Y la pregunta de opinión que tenemos sobre el presidente Humala, no puedo pronunciarme sobre eso, les puedo hablar de la relación con el Perú en este momento. Venezuela y Perú se encuentran en un excelente nivel de las relaciones diplomáticas. Ha habido intercambio de visitas en diversos sectores: económico, comercial, agrícola, defensa, petrolero, energético, etcétera. Recientemente participamos en la Feria Expo Alimentaria. Por primera vez Venezuela participa en la Expo Alimentaria con nuestras empresas productoras nacionales de cacao, café, productos agroquímicos para el campo, etcétera. Es decir, que le puedo decir entonces que las relaciones con el Perú desde el punto de vista diplomático van bien, cosa que es bueno para ambos pueblos, y esperamos que esas relaciones sigan mejorando cada día más, considerando que somos países nacidos de la misma espada, ¿no? Y somos hermanos de historia, somos hermanos de cultura también, ¿por qué no? Y de lo que se trata es de converger cada día más en la conformación de lo que Bolívar llamaba la más grande de las naciones, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria. Entonces, en ese proceso estamos trabajando y, por supuesto, cada uno de ustedes participe de ese proceso en América Latina y en su país, por supuesto. Así que les agradezco mucho a todos su atención, espero no haberlos aburrido. Si los aburrí,